Bien, buenos días, jovencitos. Vamos a trazar, vamos a mirar cómo trazamos unos triángulos según sus lados y unos triángulos según sus ángulos. ¿Ok? Vamos a mirar, vamos a hacer un pequeño ejemplo, vamos a recordar absolutamente todo esto porque de repente lo hemos olvidado. Simplemente refrescar nuestros conocimientos. Entonces, un triángulo según sus lados. Ya sabemos que un triángulo es una figura geométrica que consta de tres lados unidos por sus vértices entre sí. ¿Ok? Entonces, cualquier figura que yo tenga, que tenga tres lados, ¿sí? 1, 2, 3 lados, unidos por sus vértices, estos se llaman vértices, los puntos que unen es lo que llaman vértice. Este es un lado, este es otro lado y este es otro lado. Tres lados unidos entre sí por sus vértices es una figura geométrica llamada triángulo. ¿Ok? Bien. Eso es a manera general. Ahora, ¿qué es lo que hacemos acá? Vamos a ver los triángulos según sus lados. Los triángulos según sus lados se clasifican de tres maneras. Se clasifican de la siguiente manera. Equilátero, ¿sí? Un triángulo equilátero es aquel que tiene sus tres lados iguales. Tres lados exactamente iguales. Es decir, tienen la misma dimensión o la misma longitud. Entonces, vamos a suponer que yo voy a trazar un triángulo acá y que este triángulo que voy a trazar es de 4 centímetros, ¿ok? Voy a trazar un triángulo de 1, 2, 3, 4 centímetros. Voy a trazarlo de 6 centímetros. 6 centímetros, ¿ok? ¿Sí? 6 centímetros trazo. Esto mide 6 centímetros, ¿ok? Como necesito un triángulo equilátero, es decir, que todos sus lados sean exactamente iguales, entonces lo que puedo hacer es lo siguiente. Esto mide 6 centímetros, tomo la mitad precisamente de ello, ¿sí? Lo estoy tomando a una escala de 5 con esta regla para que se pueda ver bien, porque si lo tomo con una escala de 1 centímetro exacto cada uno, pues me va a quedar muy pequeñito y ustedes no lo van a poder observar. Lo estoy haciendo en una escala 5. Entonces, 6 centímetros acá, tomo la mitad, que sería 3. Aquí quedaría la mitad, ¿sí? ¿Qué hago yo para trazar los otros dos lados? Tomo el transportador, el centro del transportador lo tomo donde señalé el centro de la línea. El centro de la línea acá y el centro del transportador acá. El cero lo coloco, ¿sí? Aquí donde está directamente la línea. Sobre la línea queda 0 grados. Y simplemente señalo donde dice 90 grados, ¿sí? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Señalo ahí ese punto. Al señalar ese punto, lo único que me queda acá es proyectar esta línea. Esta es una línea imaginaria que estoy proyectando. ¿Ok? Es imaginaria solamente porque no pertenece directamente al triángulo como tal. Entonces, como esta línea mide 6 centímetros y el triángulo equilátero, sus lados tienen que medir exactamente lo mismo, este lado de acá tiene que medir 6 y este tiene que medir 6. Entonces, yo vengo acá, tomo este extremo y mido desde este extremo hasta acá, mido 6 centímetros. Ahí está, ¿sí? Y lo pongo acá. Ahí tienen que medir 6 centímetros. Luego, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, aquí tengo ya este de 6 centímetros. Y luego hago exactamente lo mismo acá. Con este me tiene que dar exactamente 6 centímetros. Y aquí tengo 6 centímetros. ¿Okay? Entonces tengo exactamente un triángulo rectángulo. Ya esto lo puedo borrar yo directamente de acá. Esta línea imaginaria, porque esta solamente me interesaba, era para tener una guía hacia dónde, hasta qué altura tenía que medir este lado y este lado también, ¿sí? Y tengo un triángulo equilátero porque tiene tres lados iguales, 6 centímetros, 6 centímetros, 6 centímetros, ¿sí? Bien, tenemos también un triángulo llamado isósceles. Estamos hablando según sus lados. El isósceles, el equilátero tiene tres lados iguales. El isósceles tiene dos lados iguales y uno diferente, por supuesto. Entonces, ¿qué sucede con esto? Voy a trazar un triángulo cualquiera y voy a trazar otro triángulo que va a medir 6 centímetros, por ejemplo, ¿sí? Lo voy a hacer acá, por ejemplo, que mida 6 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, tengo ese de 6 ahí. Luego, ¿qué voy a hacer? Sencillo. Tomo el transportador en un extremo del triángulo, pongo el centro del transportador y el cero directamente en la línea como tal. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Aquí en 90 señalo
un ángulo de 90 grados. Entonces, trazo una línea. Como esta mide 6 centímetros, esta me debe medir también 6 centímetros, ¿ok? Entonces trazo una línea que me mida 6 centímetros, ahí está, ¿ok? Esta mide entonces 6 centímetros también, ¿lo ven? Y lo único que tengo que hacer ahora es unir directamente estos dos vértices, estos dos puntos, formando un vértice. Y aquí tengo dos lados iguales y uno diferente, ¿sí? Que más o menos, calculando directamente con la regla, pues nos podemos equivocar por milímetros también. Entonces, más o menos, miren que este lado va a medir totalmente diferente de estos dos. Este mide 6, este mide 6, y este va a medir 6, va a medir 7, va a medir 8, 8.4 más o menos, es que mide. Entonces, dos lados iguales y uno diferente, ¿sí? Este mide aproximadamente 8,4 centímetros. Estamos hablando aproximado, ¿ok? Bien. Y por último, entonces, tendríamos un triángulo equilátero isósceles. Tenemos un triángulo escaleno. El triángulo escaleno es un triángulo como tal que tiene sus tres lados completamente diferentes, ¿ok? Entonces, al ser escaleno es como si viniese en escala. Entonces yo puedo trazar una línea cualquiera. Yo puedo trazar una línea, por decir algo, no sé si acá se vea. Si se ve una línea de 6 centímetros, por ejemplo, esto mide 6 centímetros, ¿ok? Esta puede medir aquí, voy a ponerla aquí de 4 centímetros, 4 centímetros, ¿sí? Y esta, que está acá, perdón, aquí, disculpen acá, debía haber hecho esto. Porque me interesa que sepamos trazar triángulos rectángulos, ¿ok? Entonces, debía haber hecho esto. 6 centímetros, aquí el centro del transportador en este extremo, aquí, el 0, ¿sí? Aquí, y 90 grados voy a medir. Disculpen que yo medí, como moví, centro del transportador acá, 0 acá, 90 grados acá. Señal. Porque me interesa que midamos, porque vamos a trabajar con triángulos rectángulos. Y de acá hasta acá voy a medir 3 centímetros solamente. Entonces, yo trazo una línea imaginaria en el momento que me pase por acá y voy a medir 3 centímetros solamente. 1, 2 y 3. Aquí. Esto me sobra. Entonces, simplemente hago esto. Aquí hay 3 centímetros. Perdón. Dios, estoy trabajando mal. Aquí tengo 3 centímetros. Y uno directamente de estos dos vértices como tal, ¿ok? Aquí está. Y aquí tengo un triángulo que mide 6 centímetros acá, aquí mide 3 centímetros, ¿sí? Y por supuesto, este va a medir completamente diferente, de 6 y de 3. Miren, si lo medimos proporcionalmente, recuerden que aquí nos podemos equivocar en 1 o 2 centímetros. Esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.4. 6,4 centímetros aproximadamente, ¿ok? Bien. Hay otras formas de calcularlo, luego lo vamos a explicar, ¿ok? Pero me interesa es que trabajemos directamente con esto como tal. Entonces, equilátero tiene 3 lados iguales, isósceles tiene 2 lados iguales y uno diferente, escaleno, todos sus lados son completamente diferentes. Eso es la clasificación de los triángulos con referencia a sus lados. Vamos ahora a ver los triángulos según sus ángulos. Según sus ángulos, ¿qué es lo que pasa? Según sus ángulos, el triángulo puede ser equiángulo. ¿Sí? ¿Qué significa equiángulo? Que todos sus ángulos son exactamente iguales. Y en este caso en particular, es exactamente igual al triángulo equilátero. ¿Ok? Exactamente igual. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Yo trazo, por ejemplo, una línea. Voy a trazar una línea acá. Voy a trazar esta línea de 5 centímetros acá, por ejemplo. 5 centímetros. Ahí está. Esta línea mide 5 centímetros. ¿Qué sucede? Como son ángulos, X significa igual, los ángulos tienen que ser iguales.
la sumatoria de los ángulos internos de todo triángulo debe ser igual siempre a 180 grados. Es decir, la suma de este ángulo más este ángulo que está aquí, que es el espacio entre esto, más este ángulo, este más este más este debe ser 180. Este más este debe ser 180. Este más este ángulo debe ser 180. Toda la suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180 grados. Por tanto, si la suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180 grados, ¿sí? ¿Cuántos ángulos tiene un triángulo? Tiene 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Tiene 3. Debería dividir 180 entre 3. Al dividir 180 entre 3, pues por supuesto que el resultado es 60 grados. Entonces voy a medir 60 grados acá, mírenlo acá, tomo el centro del transportador acá, tomo el 0 acá y voy a medir 60 grados, 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Aquí señalo dónde está el 60. Tengo un punto ahí, ¿ok? Entonces, ¿qué hago aquí? Lo único que hago es unir esta con esta. ¿Ok? Y aquí tengo un ángulo, lo medí, ¿fue de dónde para dónde? Ya no recuerdo, recuerden, disculpen acá, el centro del transportador, sí, ahí. Quiere decir que este ángulo que está aquí, ¿mide cuánto? 60 grados. ¿Cuánto tiene que medir este ángulo? También tiene que medir igual, este ángulo de acá, tiene que medir igual 60 grados. Por lo tanto, tomo el transportador, ahora aquí, el centro del transportador en el otro extremo de la línea, el 0 acá, mírenlo acá, 0 acá, y mido 60 grados, 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Señalo acá, ¿lo ven? Tomo mi regla nuevamente y trazo esto, y trazo mi línea, que pase por ese punto, que pase por el punto que señalé. Y aquí, este ángulo mide ¿cuánto? 60 grados también. Por lo tanto, entonces, 60, obligatoriamente, este tiene que medir ¿cuánto? 60. Para que la sumatoria me dé 180 grados, ¿ok? Y en este caso también se construyó un triángulo equiángulo, porque sus ángulos son iguales, y también a su vez un triángulo equilátero, ¿sí? Es decir, todo triángulo equilátero es a su vez un triángulo equiángulo, ¿sí? Porque tiene sus lados iguales y obligatoriamente debe tener también sus ángulos exactamente iguales. De hecho, podemos comprobarlo. Miren, yo coloco el transportador acá, el centro del transportador acá, en este vértice de acá. El 0 viene acá, centro del transportador, y el 0 viene acá en toda la línea que viene acá, en todo este lado. Mírenlo aquí y mírenlo acá. Y cuando tenemos entonces, cuando medimos 10, 20, 30, 40, 50 y 60. ¿Ven? Todo este ángulo, es decir, este ángulo de acá mide 60. De esa manera lo podemos comprobar. Bien. Entonces, repito nuevamente, todo triángulo equiángulo también es un triángulo ¿qué? Equilátero. ¿Ok? Es la única manera de que me den todos los ángulos iguales con todos sus lados iguales. Ahora, también existe el triángulo acutángulo. ¿Qué significa el triángulo acutángulo? ¿Sí? Que tiene un ángulo agudo. ¿Qué es un ángulo agudo? Es un ángulo que tiene ángulo agudo, y todo ángulo agudo es menor de 90 grados. Menor de 90 grados. ¿Okay? Entonces yo simplemente trazo un triángulo que tenga un ángulo menor de 90 grados. Entonces lo único que digo es lo siguiente. Yo tengo aquí un triángulo cualquiera, voy a poner aquí 4 centímetros, lo mido de lo que yo quiera, y como es menor de 90 grados, pues lo único que tengo que hacer es medir menos de 90 grados. Tomo acá el centro del transportador en el extremo de acá de la línea, el 0 acá, y menor de 90 grados. Entonces yo lo puedo hacer de los grados que yo quiera si no me lo están indicando. Vamos a hacerlo, por ejemplo, de 55 grados, ¿sí? 40, 50, 55 grados. Señalo ahí, tomo la regla, este extremo acá y acá. ¿Lo ven? Ahí tengo entonces un ángulo de 55 grados. Por lo tanto, tengo un triángulo acutángulo, ¿ok? Y lógicamente lo único que me queda acá es
es unir los vértices, ¿ok? Unir los vértices. Lo puedo unir como quiera, porque de todas maneras, cuando yo mida este y mida este, la suma de los tres me va a dar siempre 180 grados. Aquí lo que me interesaba era medir un ángulo agudo, ¿de cuánto? De 55 grados, que fue lo que yo quise en el momento. Pero puede ser, como es menor de 90, cualquier medida menor de 90. Espero que se haya entendido claramente. Y tenemos un triángulo también, que es el triángulo obtusángulo. El obtusángulo es un ángulo obtuso. ¿Qué significa un ángulo obtuso? Que es mayor de 90 grados. Mayor de 90 grados. Así como hay menor de 90 grados, también hay mayor de 90 grados. Entonces, el ángulo obtuso, pues sencillamente, como su mismo nombre lo dice, debe ser un ángulo mayor de 90 grados. ¿Ok? Entonces voy a trazar aquí una línea, aquí voy a medir otra vez 4 centímetros. Si no es necesario colocar la medida, yo lo hice de 4 centímetros, pero pues realmente usted lo puede hacer de cualquier medida si no se la pide, ¿ok? Si no le dicen. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es el ángulo obtuso. Las medidas de los lados no nos interesan. El ángulo obtuso mide más de 90 grados. Entonces tomo el transportador y todo el centro, acá, ¿sí? Acá y acá, ¿ok? Y yo digo de la siguiente manera, mire, aquí hay una cosa muy simpática. Puedo tomarlo de ahí o puedo tomarlo de acá. Yo ya sé que si lo tomo de acá y lo tomo de acá, ¿sí? Yo ya sé que cuando venga acá, acá tiene 90, ¿no? Que tiene 90 acá, ¿sí? Tiene 90, un ángulo de 90 aquí, y aquí también se me formula un ángulo de 90. Si lo tomo de acá para acá, ¿ok? Aquí tiene 90, lo voy a tomar acá. Aquí va el 90, como es un ángulo mayor de 90, entonces obligatoriamente tiene que venir más para abajo, ¿sí? Tiene que bajar más, porque hasta acá tiene 90, ¿entendido? A ver, creo que no se está viendo bien ahí. Vamos a hacerlo acá. Tomo una medida cualquiera, tomo 4 centímetros, a ver si lo hacemos de esta manera. Y voy a hacer un triángulo, un obtusángulo. Tomo el centro del transportador, tampoco me va a dar allí. Disculpen que no calculé bien directamente esto como tal. Voy a ver esto acá. Esto es un ángulo obtuso. Obtuso es mayor de 90 grados, ¿sí? Entonces ahora sí lo podemos hacer. Vamos a hacerlo acá. Acá sí se visualiza mejor. Entonces vamos a hacer un ángulo. Acá vamos a trazar, por ejemplo, trazo acá una línea recta, ¿ok? Tomo el transportador y al tener el transportador y el cero aquí me da ¿cuánto? Aquí me da 180 grados, ¿sí? Entonces, ¿qué hago aquí? Mido acá me da 90 y lo voy a hacer mayor de 90 grados. Voy a elegir una medida cualquiera, pues tiene que ser mayor de 90 y menos de 180 grados. Entonces, mayor de 90 lo voy a hacer de 122 grados. Entonces, tengo el centro del transportador acá, el cero acá, y lo voy a hacer de 122 grados. Entonces digo, aquí viene 90, 100, 110, 120, 122 grados me da como por acá, ¿sí? Y aquí señalé, más o menos aquí señalé. Al señalar ahí, lo único que tengo que hacer es esto, unir este vértice con el punto que me dio. Ahí está, ¿ve? Y aquí tengo un ángulo de 122 grados y uno directamente los vértices como tal. Y ahora sí tengo un triángulo obtusángulo, ¿sí? Obtusángulo, ¿por qué? Porque tiene un ángulo mayor de 90 grados. ¿De cuánto? De 122. La suma de este con este ángulo y con este ángulo, cuando tome las medidas, me tiene que dar 180 siempre. Entonces, un triángulo equiángulo, un triángulo acutángulo y un triángulo obtusángulo, ¿ok? Y aquí es muy importante esto. Voy a borrar acá porque esto es lo que nos interesa aquí, básicamente. Básicamente nos interesa esto. Necesito trazar un triángulo rectángulo. Entonces, un triángulo rectángulo, según sus ángulos, un triángulo rectángulo.
¿Cuál es el triángulo rectángulo? El triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo igual a 90 grados, ¿sí? Igual a 90 grados. Y este es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque este ángulo que tiene aquí, ¿mide cuánto? 90 grados. Cada vez que ustedes vean un triángulo con este cuadrito aquí, eso significa en este cuadrito que es un triángulo rectángulo. O sea que esto mide 90 grados. Normalmente no escriben el valor, pero se sabe entonces por este cuadrito que es un ángulo de 90 grados. Entonces esto es 90 grados. Cuando yo tengo un triángulo que tiene 90 grados en uno de sus ángulos, estoy hablando de un triángulo rectángulo, independientemente de las medidas que tenga directamente a los lados, ¿sí? Entonces ya tenemos la clasificación de los triángulos según sus lados y según sus ángulos. ¿Entendido? Recuerden que aquí nosotros trazamos una línea y medimos 90 grados, ¿sí? Colocamos el centro del transportador aquí, colocamos el cero aquí y mire acá, nos da exactamente, nos da 90 grados. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 90 grados. Quiere decir que este ángulo mide ¿cuánto? 90 grados y es un triángulo rectángulo. Espero que se haya entendido, haber sido lo suficientemente claro con la clasificación de los triángulos según sus lados y según sus ángulos. Bien.